los siervos para que compartan la palabra. Hoy día terminamos con los siervos de la administrativa. La próxima semana yo les avisaré con unos 2 días de anticipación para que preparen el tema. Es abierto. Evidentemente, ustedes tienen que ser guiados por el Señor para que cojan el tema y en base a eso nos puedan impartir. No quisiera que sean temas de pronto copiados o rebuscados, o como predicen el refrito o la sopita del día de ayer. Entonces, prepárense, oren al Señor, que el Señor les muestre el tema, porque evidentemente cuando uno se pone en manos del Señor la preparación de una prédica, Dios siempre va a tener algo fresco, algo necesario y algo que en este momento requerimos escuchar. Les animo que cuando sean asignados para dar la palabra, oren al Señor y dejen que Dios les muestre cuál es el tema que necesitamos escuchar de ustedes. Recuerden que es la palabra de Dios, no es nuestra palabra, y al ser su palabra tenemos que consultarla a Él realmente qué es lo que quiere que impartamos en ese tiempo, que sea de edificación y que realmente podamos nosotros disfrutar de ese tiempo. Amén. Esta mañana Belkis y Dieguito van a tener la oportunidad de compartirnos la palabra. Tiene cada uno 30 minutos. Y Belkis, puedes activar tus micrófonos para poder darnos esa palabra que Dios te ha mostrado. Ok, muy bien, muchas gracias. Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Bueno, realmente muchos beneficios y más que nada he podido escuchar los testimonios de muchas personas y de cada uno de nosotros. Todos tenemos un testimonio que contar. Y todo eso equivale realmente en que todos hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Realmente, si no tuviéramos confianza en el Señor, en la palabra, no podríamos seguir adelante. Bien, vamos a orar este momento. Quiero orar solo un segundo por esta palabra. Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, por la palabra que has puesto en nuestro corazón, Señor, y declarar, Señor, que tu palabra no regresa vacía, bendito Dios. Gracias, Padre, porque conoceremos tu verdad y tu verdad nos hará libres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, utiliza mis palabras, que todo lo que hablo, Señor, venga de ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bien, como reconocemos en estos últimos tiempos de que tenemos la pandemia, hemos podido notar muchas cosas que han pasado en nuestras vidas, en nuestro alrededor. Y esas son las cosas que realmente han traído a nuestras vidas muchas circunstancias. Bueno, quizás en algún momento algunos hemos perdido el trabajo, otros de pronto hemos sido contagiados, muchos hemos tenido que ver la partida de nuestros seres queridos, algunos hemos tenido que cambiarnos de hogar, ¿por qué? Porque realmente muchas cosas han cambiado. O sea, toda esta pandemia, todo este tipo de circunstancias nos ha querido muchas veces introducir el miedo. Pero realmente Dios nos ha dicho algo que es muy, muy interesante. Desde un principio ha dicho Dios que debemos confiar en Él. Entonces, mi título es sigue confiando en las promesas de Dios. Realmente, como digo, y busqué en el diccionario que confianza dice que es la seguridad que uno tiene en sí mismo. Pero realmente yo puedo notar que no dependemos de esa confianza. Nuestra mayor confianza está en anclar nuestra vida, en anclar nuestras promesas, las promesas de Dios en nuestra vida diaria, en nuestro caminar más que nada. Y esto realmente el mundo también puede confiar. La gente que no conoce a Dios dice, no, yo sí confío en Dios. Pero realmente solo hay un vacío en este momento. ¿Por qué? Porque realmente la verdadera confianza está cuando uno vive, cuando uno cree y cuando uno lee la palabra cada día. Realmente ahí es donde podemos nosotros tener esa confianza en el Señor. Y Él siempre nos ha dicho, confíen en mí, que yo haré las cosas que ustedes necesitan. Déjenme a mí todo en mis manos, que yo voy a dejar esto de una manera para que ustedes tengan seguridad. Como decía en un principio, todos hemos pasado por circunstancias. Quizás en el momento que fuimos contagiados de algunos, quizás llegó a nuestra mente el momento, de pronto pasó por nuestra mente el que de pronto íbamos a morir. Pero hay una palabra que realmente siempre Dios nos ha dicho, confíen en mí. O sea, la confianza es el mayor tesoro que nosotros podemos tener delante de Dios. Que dejemos todos en sus manos. Y muchos en este tiempo, o sea, no solo nosotros, mucha gente que inclusive en el mundo ha tenido su confianza en las riquezas, en el poder, en el conocimiento,
en las cosas que poseen. Y yo creo que realmente esto es algo que muchas veces yo creo que ha pasado, porque Dios aquí es donde realmente mide el nivel de confianza. ¿En quién confiamos? Si confiamos en Dios o confiamos en el hombre, o confiamos en el mundo, o confiamos en lo que tenemos. Como decía, muchos tuvimos miedo hasta de morir, pero realmente aquí estamos. ¿Y por qué estamos aquí? Porque nosotros hemos confiado en Dios. Y eso es lo que realmente Dios quiere, que nos convirtamos en ese, como dijo, ir y predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que ir y predicar esa confianza, que realmente la pusimos en el Señor. Hay el video que Eduardito mandó, y como dice ahí en 2 de Timoteo, la palabra dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo creo que muchos estamos viendo que esos tiempos peligrosos están pasando, pero realmente Dios desde un principio habló a su pueblo, habló a través de Jesús, a través de los discípulos. Debemos nosotros confiar en su palabra, confiar no en el mundo, sino en su palabra. Y Jesús nos dijo: confiad que yo he vencido el mundo, dice. Y eso es lo que realmente nos fortalece en este tiempo, nos fortalece a poder seguir adelante, a poder seguir y caminar de una manera en la que realmente nuestra confianza está en la palabra de Dios. Pero como decía en un principio, no solo es confiar, sino en vivirla, en creerla y en leerla cada día, porque de eso depende nuestro caminar diario. Es como si no comiéramos todos los días, ¿qué serían nuestras vidas? Y realmente hemos reconocido que Dios está en control de cada situación, de cada oración, de cada petición de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que debemos anclar nuestra vida en esa confianza. Y en un principio hemos podido notar en el Antiguo Testamento, cuando Ezequías vio al rey de Asiria que había invadido su tierra, había invadido porque iban a hacer de pronto eso. Pero quiero irme a un versículo que está en 2 de Crónicas 32, del 7 al 8, en la Reina Valera. Amén. Gracias, Miguelito, creo que le pasé para que me dé leyendo. Amén. Sí. La palabra del Señor dice en 2 de Crónicas 32, 7, dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Amén. Entonces Ezequías automáticamente habló al corazón del pueblo, porque realmente, si el pueblo veía las cosas como las estaba mirando, se habían sentido derrotados. Pero dijo: no tengan miedo, no se atemoricen. ¿Por qué? Porque dice, y el pueblo, ¿qué hizo? Decidió confiar en las palabras que Ezequías trajo por medio de Dios. Entonces, realmente podemos reconocer este tiempo, el que nosotros estamos pasando por tiempos peligrosos, pero la palabra nos dice: confíen en Dios. Y de esa manera, pues nosotros tenemos esa oportunidad de poder demostrar que Dios está detrás de nosotros. Hay un grande galardón, y realmente podemos ver que en el Nuevo Testamento también Dios nos anima a que podamos nosotros seguir confiando en sus promesas. Y en el libro de Hebreos 13:6 también nos dice: amén. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Amén. Entonces, de manera que podemos decir confiadamente. Y quiero indicarles que realmente al inicio de la pandemia, cuando se inició la pandemia, yo en el primer mes, que eso fue en marzo, y en un inicio le decía a mi esposa: ¿y ahora qué hacemos? De pronto tenía un volumen de venta, y de pronto las ventas cayeron, pero así creo que un 70%. Y uno ya se imaginaba las cosas que de pronto podían pasar, pero esas eran las cosas que el enemigo en ese momento estaba introduciendo de mi familia. Y yo le decía a mi esposa: ¿y ahora qué hacemos? El siguiente mes fuimos contagiados,
Y le digo a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? No habrá quien atienda nuestro negocio, porque los dos y los tres con mi hija estábamos guardados en la casa. Pero pudimos ver que realmente Dios siempre estábamos. Cada vez que orábamos, cada vez que leíamos, hacíamos devocional, a veces lo hacemos juntos. Y decía, Dios, confíen en mi palabra, confíen en mis promesas. Y de esa manera, pues nosotros pudimos hacer eso. Pudimos realmente reconocer y entregar todos en la mano de Dios. No les miento, pero realmente a partir del mes de mayo, de junio, todas las cosas fueron mejorando. Y desde el mes de junio hasta la fecha de ahora, las ventas de lo que yo antes hacía, ahora están en un 50% más. Que inclusive, yo le digo a mi esposa, mira cómo va subiendo la ofrenda, porque la ofrenda es lo que realmente primero hacemos cada vez que termina el mes. Y realmente podemos ver realmente como un testimonio que si depositamos nuestra confianza en las promesas de Dios, de esa manera pues vamos a ver que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y lo hemos podido ver también en la vida de Job. En un inicio del año, como testimonio, mi mamá estaba vendiendo una casa en el Chone, en el pueblo. Bueno, es una casa que realmente estaba, que cada vez que alguien salía nos tocaba arreglar y gastar un montón de dinero. Imagínense que antes de que inicie la pandemia, mi mamá decía, bueno, aunque sea la dejo en $12,000, una casa que, bueno, no tenía mucho valor, allá no cuesta mucho. Y decía, y ahora con la pandemia ya no se vendió, dice, ahora sí, ¿qué hacemos? Me dice, digo, usted confíe en que las cosas van a ser, la vamos a ver cómo Dios se glorifica. Pedíamos $15,000. Y ya cuando pasó la pandemia, ya más o menos en el mes de junio, julio, le volvimos a poner el letrero. Y llegó una persona y dijo, vea, ¿cuánto cuesta su casa? 15,000, le dijimos. Y sin mentir nada, pero la persona dijo, ok, denme la cuenta. Al otro día estaba la plata, los $15,000 en la cuenta. Y de esa manera, pues digo, se dan cuenta cómo Dios glorifica cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios, cuando decidimos confiar en la promesa de Dios. Y ahora pues con eso, por eso estamos construyendo una casa en el campo donde tenemos un terreno. Pero gracias a Dios, digo, las cosas se manifiestan cuando nosotros decidimos confiar en Dios. Y en el libro de Job también podemos ver que él decidió confiar. Y cómo Dios ha podido galardonar su vida. Hay un gran galardón si seguimos confiando en las promesas de Dios. Y Miguelito me ayuda con Job 11. Amén. La 17 al 19. La palabra del Señor dice, la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Entonces, Job decidió confiar, y eso trajo un grande galardón a su vida, que no iba a tener miedo de lo que pase. Y eso es que lo que realmente hoy estamos viviendo. Muchos caminan en miedo. En nuestras familias hemos podido notar que muchos caminan en temor, muchos caminan, como decía Faustito. El miedo es uno de los espíritus que ahora está tratando de gobernar nuestras vidas. Pero realmente Dios ha dicho, confíen en mí. Jesús lo dijo, confíen que yo he vencido al mundo. Y eso es lo que nosotros debemos empezar a seguir alimentando. Pero todo esto se alimenta cuando nosotros, como les decía en un principio, hacemos nuestro devocional, leemos la palabra y creemos en la promesa de Dios. Y de esa manera pues vamos a tener este grande galardón, como lo dice también en Hebreos 10:35. Amén. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Amén. Amén. Gran recompensa. Cuando hay esa confianza totalmente que dependa de Dios, no depende de nuestras fuerzas. Como les decía en un principio, también entró el espíritu de opresión, de angustia en nuestras familias. Pero decidimos que en un momento nos estaban enviando a mi esposa al psiquiatra, pero realmente nosotros dijimos no. Nosotros confiamos en la palabra de Dios, nosotros confiamos en la promesa de Dios. Y es por eso que realmente nunca pudimos visitar a estos médicos, o sea, no porque no queramos, decidimos confiar en la palabra de Dios. Entonces,
quiero indicarles, mis hermanos, que pase lo que pase en este tiempo, sigamos confiando en el poder de Dios, porque Dios es realmente el que hizo los cielos y la tierra. Y desde el principio le dijo a Moisés, confía en mí. Y eso es lo que tenemos que en este tiempo nosotros seguir alimentando nuestra vida, en el poder de sus fuerzas, porque de ahí viene nuestro socorro, de ahí viene nuestro pronto auxilio, y no las nuestras. Como decía también, muchas empresas han tenido que cambiar, han tenido que cerrar, pero muchas personas han podido notar que no está en lo que tenían, sino en lo que realmente Dios tiene para cada uno de ellos, porque de aquí en adelante muchos han decidido confiar. Y como decía, esto ha pasado para ver realmente el nivel de fe, en quién estamos, el nivel de confianza, porque fe y confianza son una misma cosa. O sea, para ver en dónde estamos nosotros poniendo nuestra mirada. Y ahora inclusive vienen noticias de que peores cosas vendrán, y realmente el que no está en Dios pues va a dejarse gobernar por lo que la noticia y el mundo está ofreciendo. Pero nosotros sabemos que realmente tenemos un Dios que si lo hizo en un principio, si lo hizo desde un inicio, también lo va a hacer con nosotros. Y de esa manera pues nosotros vamos a poder confiar en esa palabra. No vamos a pensar en que vamos a morir, que inclusive los discípulos en algún momento también tuvieron este sentir. Cuando Pablo predicaba, cuando estuvo en Corintios, también él algún momento pensó en que él estaba por morir, que él no iba a salir vivo de este lugar, porque él veía. Pero ¿qué hizo él? Empezó a decir, no, yo voy a decidir confiar en Dios, porque Él es el único que me puede sacar. Y esto lo mostró en 2 de Corintios 1:9. Ahí nos dijo Pablo: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en Él. Amén. Segunda de Corintios 1:9, Miguelito. Perdón, me equivoqué, puse 19. La palabra del Señor dice, pero tuvimos en nosotros una sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita los muertos. Amén. Entonces aquí Pablo pudo mostrar, inclusive si él seguía pensando en que él iba a morir, porque sabía que el pueblo no estaba a favor de él, que todo lo que él decía, todo lo que él hablaba, prácticamente lo hacía en contra de su vida. Pero esperamos morir, dice, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros. Y es ahí donde está el secreto de confiar. No confiemos en nuestras habilidades muchas veces, no confiemos en nuestra sabiduría, confiemos en lo que realmente Dios nos ha prometido. Principio, confiar en el Dios quien resucita a los muertos, y es lo que nosotros tenemos en este momento. No tenemos otro modo de seguir adelante, sino confiar en las promesas de Dios, que son las que desde un principio nos han mostrado que nos puede sacar de cualquier circunstancia, como lo sacó al pueblo de Israel con Ezequías, que dijo: no teman, porque realmente yo soy su Dios, yo soy el Dios que va a ganar sus batallas. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestra familia, enseñar y llevar este mensaje a todas las personas, que solo confíen en el Señor. Quizás Dios nos de pronto hemos pasado por circunstancias, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de confiar en Dios, y eso es la oportunidad de poder llevar esta palabra, de poder llevar este mensaje de que hay que confiar en Dios. En el libro de Salmos 55:11, Salmo 5:11. Amén. Pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tu Dios los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén. Amén. Inclusive la palabra dice: cuando te encuentres en circunstancias difíciles, alégrate.
Cuando estés contento, alégrate y glorifica a Dios. 11 era, ¿no? Sí, dice, pero que se alegren todos los que en ti se refugian, todos los que en ti confían. Entonces, que canten con alegría, dice, alabanzas por siempre, cúbrelos con tu protección. Entonces, debemos nosotros alegrarnos y regocijarnos en nuestro Dios. Sigamos buscándolo cada día, sigamos buscándolo a pesar de las cosas que estamos pasando. Pero como digo, nosotros sabemos, pero tenemos que llevar este mensaje a los que están a nuestro alrededor. Tenemos familias que han pasado por circunstancias difíciles, en las cuales han dependido más de las cosas del mundo y no las de Dios. Y quiero terminar con 2 versículos más, que es Salmos 9:10. Amén. En ti confían los que conocen tu nombre, pero cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Amén. Entonces Dios no desampara a los que le buscan. Por eso digo, busquemos cada día la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él. Y Él no dice, no abandona a los que le buscan. Él no los abandona, siempre está ahí. Aunque nos veamos muchas veces derrotados, pero vamos a reconocer que Dios está ahí. Dios está dándonos fortalezas en este tiempo. Y termino con Jeremías 17:7. 17. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Amén. Jehová. Bendito el varón, bendito el hombre que confía en Jehová y toda su confianza está en Dios y no está en las cosas, no está en las circunstancias, no está, repiten los reportes, están los reportes médicos que muchas veces podemos notar y de esa manera, pues, como digo, si Dios hizo algo conmigo, con mi familia, también lo va a hacer con ustedes, también lo va a hacer y va a ir glorificando sus vidas. De hecho, en estos días el gerente de la empresa y nos dice, ¿qué hiciste? Porque realmente tus ventas han subido. Le digo, gracias a Dios, yo he confiado en Dios, yo he puesto todo en la mano de Dios y de esa manera, pues, yo creo que Dios galardona y glorifica cuando nosotros empezamos a hacer las cosas de esta manera. Cuando me llamó la pastora Silvita para que dé posencuentro y estaba en ese proceso de angustia, de miedo, digo, ¿será que doy como voy a estar en media clase, voy a estar de pronto postergando o buscando a alguien que me ayude? Pero no, yo dije, no, si yo hago las cosas que Dios me envía a hacer, pues de ese momento, pues todas las cosas van cambiando. Y de esa manera, pues he podido notar que Dios ha ido glorificando mi vida, la vida de mi familia y la de mi casa. Y así hemos podido notar que Dios es el que está delante de nosotros. Que Dios sea el protagonista de nuestra verdadera confianza. No nosotros, sino su palabra. Su palabra puede pasar el cielo y la tierra, pero reconozcamos que su palabra nunca pasará. Y de esa manera, pues, invitarles a seguir confiando en la palabra de Dios, en sus promesas, que todo siempre se van a cumplir en nuestras vidas. Esa es la palabra que tenía para compartirles. Pues muchas gracias por la oportunidad de mostrarles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Bendiciones a todos. Gracias, Eduardito. Amén, mi querido Belkis, gracias por esa palabra. Evidentemente sí nos ha hecho pensar en muchas cosas. Y tú hablabas acerca de la confianza. Y mira que a veces uno puede depositar confianza en muchas situaciones y cosas, pero cuando hablas de personas, esta confianza a veces debe ser probada. ¿No? Normalmente el ser humano no confía en alguien que recién conoce. Genera más confianza en personas que tienen algún tiempo y que de pronto han pasado situaciones, hemos visto actitudes, comportamientos, su carácter. Entonces esto habla de que la relación constante y permanente con otra persona crea confianza. Ustedes en su casa tienen confianza en ciertas personas que están cerca de ustedes y no confían mucho en otras personas que recién están conociendo. Ahora, ¿de qué habla esto? De que nuestra confianza hacia Dios depende de nuestra relación permanente y diaria con Él. Si tienes una relación permanente con el Señor, esta confianza va a aumentar. Y no tienes que tener duda de que Él va a fallar. Es importante lo que Belkis habló. La confianza que nosotros tenemos está basada en la palabra que Él nos ha escrito. Y
Si yo estoy pendiente de esta palabra, estoy leyendo, estoy meditando en ella, estoy en contacto con él, esto crea más confianza. Y esta confianza evidentemente nos hace vivir en paz y tranquilos. Hay un versículo que dice, busca la paz y síguela. Y ahí está la solución. O sea, siempre que tú quieres tener confianza con alguien, trata de estar un mejor tiempo con esta persona, conocerla, compartir situaciones, y con Dios tienes que hacer lo mismo, porque esto va a crear una confianza firme y segura en nuestras vidas. Hay un versículo que realmente estaba viendo aquí la palabra, lo que decía Berkis. Mira, ¿qué pasa con la gente que no tiene confianza en Dios? Vamos a Jeremías rapidito, 17.5 y 17.6 de Jeremías. Esta habla de la gente que no confía en Dios y que confía en otras cosas, del ser humano, en sus valores, en cosas por el estilo. Y si lo tienes, Berkis, Jeremías 17.5 y 6, ya que nos leas. Amén. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en las fuerzas humanas y apartan el corazón del Señor. ¿Y el verso 6? El 6. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierras despobladas y saladas. Mira, este es el otro punto de vista de aquella gente que confía en cualquier otra cosa menos en Dios. Y es mi deseo y el de Dios de que no caminemos en este grupo de personas, ¿no? Porque es una maldición no tener confianza en Dios. Aquí en el verso 5 de Jeremías te dice que es una maldicencia. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. No es que hace por despreciarnos la palabra simples, pero cuando hablamos de sabiduría, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de conocimiento, Dios da sobre todas estas cosas. Entonces, entendamos que realmente apartar de la confianza de Dios hace caer en una ilusión. Amén. Gracias, Lucas, por la palabra. Te agradezco. Muy bien. Gracias por tu aporte.